Ok, buenas noches chicos, feliz domingo. Tatiana, Catalina, Pedro, Mercy, Jenis y Miche. Ok, bueno chicos, miren, nomás el hecho de que ustedes estén aquí esta noche quiere decir que ustedes quieren de pronto terminar el año de una forma diferente, de pronto como la estamos empezando o de pronto como nos fue el año pasado o en los últimos 5 años, ¿verdad? Porque ese es como un tema que yo siempre estoy manejando, como que si los próximos 5 años se parecen a los últimos 5 años, serían aceptables para nosotros. Entonces yo creo que, ¿no? Muchos, mira, están atrapados en la nieve, están ahorita de pronto viendo Netflix, pero ustedes decidieron tomarse media hora de su tiempo como para aprender un poco más de cómo hacer cosas diferentes, ¿no? Para que el próximo año empezamos de una forma que si queremos viajar más, estructurarnos en esa parte de nuestras finanzas, ¿no? Entonces, voy a presentar aquí voy a compartir mi pantalla porque el tema de hoy es menos deudas, más destinos, chicos. ¿Cuántos de nosotros queremos viajar más? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos de pronto no tener culpas de irnos a un viaje y volver, ¿cómo se dice?, a trabajar más horas, de pronto para pagar ese viaje, ¿no? ¿Cuántos se sienten que las deudas nos están frenando? Entonces, chicos, simplemente el dinero es aprender cómo eh, se manejan las reglas del juego. ¿Verdad? Porque si no sabemos cómo funcionan las reglas del juego, es como si estamos jugando Monopoly y no sabemos cómo funcionan las reglas, cuáles son las reglas del juego, cómo vamos a pretender ganar ese juego, ¿no? Entonces, la idea de esta noche, chicos, es de hablar de una estructura muy básica para que nos empezamos a organizar y vivir, como se dice, ese viaje de nuestros sueños. ¿No? Entonces vamos a construir esa estabilidad hoy para que podamos explorar el mundo mañana. Y digamos, ahorita vamos a hablar de unos viajes, ¿no? Que también Miche, de pronto, si nos da el tiempo, va a hablar un poco de lo que está planeando, ¿verdad? Entonces ella me pidió el favor de que hiciéramos una colaboración para hablarle a las personas de cómo nos podemos estructurar en nuestras finanzas, salir de deudas para lograr a llegar a un viaje como el que Miche nos está invitando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos viajes, chicos? Esos viajes que Miche tiene planeando en los próximos meses, en este año. Chicos, ¿cuántos de nosotros nos vemos yendo a la isla Galápagos, en Ecuador? ¿Verdad? No muchos tenemos esa experiencia de irla a hacer, ¿no? Y ese costo, chicos, de ese viaje es alrededor de 2.150. ¿Cuánto? De hecho, hoy estaba llamando me subieron el seguro de mi carro. Estaba averiguando cuánto podía costar un seguro. Una de las compañías me dijo que costaba 2.800 por 6 meses. Entonces, chicos, ¿alguien prefiere pagar un seguro de carro que estructurarse y pagar 2.100 para irse a la isla de Galápagos? En abril, Mitch está organizando para irse al sureste asiático. Chicos, yo tuve el chance de ir a Indonesia. Yo creo que uno de los mejores lugares que he estado, que playas, y ahorita teniendo el chance de que Mitch está organizando algo así, pues me encantaría ayudar a las personas a que se organicen, se estructuren para lograr hacer un viaje así. Y ese viaje, miren, son 23 días y cuesta más o menos de 5.400 con todo incluido, ¿verdad? Los viajes, las entradas a hacer los hikings, todo incluido, chicos. Entonces, la idea es que, mira, si quieren, tomen la foto de esta pantalla para que vean y nos empecemos a organizar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esos números, ¿verdad? De cómo podemos organizar para llegar a hacer un viaje como el que nos está proponiendo Miche. En septiembre va a ser a Egipto, Petra, Israel. Chicos, qué locaciones tan, ¿no? Tan chéveres. En octubre va a ser Dubái, Santorini, Atenas, Estambul, Capadocia. Chicos, en septiembre hace poco estuve en Estambul y Capadocia. ¡Qué destino, chicos! Y ahorita que Miche
va a organizar un grupo, nada como viajar con un grupo. Yo afortunado que tengo amigos que se fueron a vivir a Europa y ahorita pues tengo el privilegio de que me invitan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estructurarnos basado en nuestro presupuesto para poder viajar? Y en noviembre y diciembre, Miche nos está invitando a Islandia y Finlandia. Bueno, estas locaciones Miche si no ha ido. Entonces de pronto me voy a empezar a planear, a organizar, para ver si nos vamos con Miche a Finlandia, Vamos, vamos. ¿no? Entonces, bueno chicos, entonces, hoy que vamos a hablar un poco, vamos a hablar de cosas básicas, de cómo nos podemos estructurar, organizar, ¿verdad? Porque las finanzas simplemente son hábitos. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos? El paso uno es que debemos de calcular cuál es la deuda total. Mire chicos, ese es mi trabajo. Mi trabajo es en hacer asesorías, consultorías a familias, a personas en cómo organizarnos financieramente, ¿verdad? Y ya hablamos de diferentes servicios. Estoy sorprendido, chicos, de que muchas personas que yo me siento no se saben el monto de cuánto es la deuda total. Si debemos un carro, ¿cuál es la deuda total de ese carro? Muy sorprendidos que no muchos sabemos ese número en el, como se dice, en el top of our head, en el tope de nuestra cabeza. Entonces, ¿cuál es el monto total? Algo que también me sorprende es que no sabemos cuál es la tasa de interés que también nos están cobrando. Hoy no voy a hablar mucho de este concepto, pero ¿por qué es tan importante conocer esa tasa? Es porque, ¿qué pa- una pregunta que le hago a las personas. Chicos, ustedes cuando están ahorrando en el banco, ¿qué interés le está dando esa cuenta de ahorros o de chequera? ¿Verdad? Mínimo 0.0%, 0.5%, ni siquiera el 1%. Pero pónganse a pensar cuánto nos están cobrando en tarjetas de crédito. No es 1%, sino ahora estamos hablando del 20, 26, hoy en día 30%, ¿verdad? De hecho, ahorita no tengo un statement, pero me llegan aplicaciones de tarjetas de crédito donde el interés he visto que es del 30%, Michi. Entonces, ¿por qué le vamos a pagar a alguien el 30% si no nos están dando ni siquiera el 1%? Entonces, vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Y también tenemos que definir las fechas, objetivos para estar libres. Porque hay un dicho que se dice, eh, los sueños sin objetivos simplemente van a ser sueños, ¿cierto? Entonces pongámosle la fecha que queramos salir de deudas para empezar a trabajar de atrás para adelante. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Miche? Por ahí están diciendo que sí puedes poner la pantalla como full, Ah, full bueno, size. vamos. Ahí está mejor. Ajá. Sí, yo creo que sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es algo esencial que tenemos que tener en nuestro plan? Es un presupuesto. Este es un ejemplo de alguien con la que me senté. Es una mamá soltera, trabaja como enfermera, o sea, tiene muy buenos ingresos, así como lo vemos. Los ingresos son de casi $10,000, Michi. O sea, que una mamá soltera puede generar también muy buenos ingresos. Entonces, ella estaba viviendo del cheque al cheque. ¿Por qué? Porque no sabía hacia dónde se estaba yendo el dinero. Ahorita ella estaba pagando todo esto, ¿verdad? Estaba pagando un storage, estaba pagando el internet, estaba pagando la comida, estaba pagando todas las cosas que mensualmente vamos a llamarlas gastos fijos, que sí o sí tenemos que pagarlas mensualmente, ¿cierto? Entonces, miren al final del mes. Al final del mes, ella se estaba gastando alrededor de casi $4,000. Quiere decir que al final del mes, ella podía estar ahorrando casi $6,000 al mes, Michi. Pero como no tenía un presupuesto, salía a fines de semana y ella era la que pagaba porque pues es la que está haciendo, ¿no? Siempre tenemos a ese amigo, no, yo pago, ¿no? Entonces estaba haciendo muy buenos ingresos, estaba mal usando sus ingresos para su futuro financiero, porque se sentía que estaba viendo el cheque al cheque. Entonces,
¿Cuántos nos ha pasado que sentimos que estamos viviendo del cheque al cheque? Entonces, cuando empecemos a trabajar en nuestro presupuesto, no va a ser de la noche a la mañana. Usualmente van a ser de 2 a 3 meses en que tengamos ese número exacto de cuánto entra y cuánto sale. Entonces, lo vamos a llamar, si quieres escríbanlo en sus notas, vamos a llamarlo no un presupuesto, sino vamos a llamarlo un plan de gastos. Entonces, un plan de gastos es para conocer exactamente cuánto entra, cuánto sale y poder empezar ahora a hacer cosas que nos gustan. Entonces, muchos me preguntan, Cris, ¿tú cómo haces para viajar mucho? Dos cosas, ya hablamos. Uno, tener un objetivo. ¿Cuánto cuesta ese viaje? Nos vamos a ir a Islandia, Finlandia, ¿cuánto cuesta? Entonces, si cuesta 5.000, cuánto tengo que estar ahorrando por semana, de pronto mensual, para lograr ese objetivo? Entonces, digamos, yo me voy a ir a Islandia. Vamos a volver aquí ¿cuánto puede costar ese viaje? $5.000. Y vamos a tener desde marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, casi 9 meses, chicos. Dividido 9 meses, quiere decir que al mes tendría que ahorrar menos de $600, Michi. Menos de $600 que tendría que poner a un lado para poder irme a Islandia, Finlandia, al final del año con Michi. Por 13 días. Ahora, vamos a ver 9 meses. 9 meses van a ser por semana. Suena chistoso, pero por semana van a ser menos de $140 semanales, Michi. Para que alguien a final de noviembre, o no, sí, bueno, entre noviembre y diciembre, pueda lograr ese viaje de irse a Finlandia, Islandia. Chicos, ¿saben por qué muchos no podemos viajar? Porque nos dejamos convencer de nuestro círculo. Miche, ¿tú qué te vas a ir a Finlandia, Islandia? Eso que queda por allá. No, Miche, eso por allá hace más frío que en esta nevada. No, pero ustedes a qué se van a Israel, si Israel está en guerra, está, no, Palestina. Bueno, chicos, lo importante es qué destino. No tienen que ser estos que Miche nos está invitando, pero qué destino. ¿Cuánto cuesta tener un objetivo? Ahora, tenemos ese objetivo, estamos haciendo el ejemplo con Islandia y Finlandia. Tengo que estar ahorrando $140. Entonces, teniendo un presupuesto, ya sé exactamente cuánto de mi presupuesto tiene que ir para mi plan de viajes. ¿Sí se dan cuenta? Que por qué tenemos que tener un plan de gastos para poder hacer las cosas que nos gustan hacer. Entonces, los chicos que están aquí esta noche, ¿verdad? Walter, ustedes están aquí porque quieren hacer cosas diferentes para que en los próximos 3, 6, 9 o de pronto el próximo año empezamos a conocer lugares que muchos no vamos a tener el chance de conocer, ¿cierto? Bueno, entonces, ya hablamos de un plan de gastos. Ahora necesitamos tener ese plan de deudas. Hablamos de cuánto debemos, el monto total. Necesitamos conocer esos números, chicos. Porque ahora, teniendo ese plan, voy a mostrarles con mi trabajo, yo uso una herramienta que la vamos a llamar una bola de nieve. Y teniendo esa información, ya obviamente el que quiera tener una consulta uno a uno, el hecho de que ustedes terminen esta llamada, ¿verdad? Van a comentar en el chat al final de quién quiere tener una consulta uno a uno totalmente gratis. ¿Ok? Para que puedan salir de deudas lo más antes posible, tener un presupuesto, un plan de gastos para que podamos lograr ese viaje que ustedes quieran viajar. Y me gustaría saber también
a dónde ustedes están pensando ir. ¿Qué destino les gustaría ir? ¿Verdad? Entonces les voy a mostrar cómo se ve ese plan de deudas. Ya hablamos del plan de gastos, el presupuesto, ¿verdad? A Entonces, ver qué mierdas. Sí, voy así. A ver qué mierdas. Qué pereza. Por bueno, allá se escucha mío. bueno, entonces aquí, simplemente, ¿por qué necesitamos conocer esos números exactos? ¿Verdad? En este ejemplo, la persona debía $27,000. Tenía un préstamo de carro donde debía $13,000. Lo que mandaba era 547 al mes y cuánto estaba pagando de interés. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer esta noche, ¿sabemos exactamente cuánto debemos? La segunda pregunta, ¿exactamente qué interés nos están cobrando? Sabemos esas dos preguntas. Si la respuesta es no, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer. Averiguar exactamente dónde, qué interés nos están cobrando, cuánto debemos total y cuánto estamos enviando mensualmente, ¿verdad? Ahora, conociendo esto, estos números, con esta plataforma, nos va a decir exactamente cuándo la persona va a poder salir de deudas. Entonces, en este ejemplo, va a salir de deudas ahora en 2 años, comparado en 21 años, porque solo estaba mandando los pagos mínimos. Ahora, le ayudamos a que salga 19 años antes y a que se ahorrara $8,000 de interés. Ahora, yo creo que esos $8,000 de interés que se ahorró, de pronto también los puede usar para un viaje como el que está organizando Michi, ¿no? Entonces, si ven chicos, Como para dos o para tres. dos, y de pronto como viaja Chris, de pronto hasta para tres, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces la idea es de tener una estrategia, un plan para salir de deudas. Y ella estaba mandando 1,100 más 200 hacia todas sus deudas. Ahora, si ella empieza a hacer este plan, ¿verdad? Sabiendo esos números exactos, ¿qué ustedes harían una vez que salieron de deudas? Miche, te voy a hacer esa pregunta a ti. Si tú estuvieras gastando 1,300, vamos a chequear aquí. Si tú estuvieras gastando 1,313 al mes hacia las deudas y saliste de deudas en 2 años, ¿tú qué harías con esos 1,300 que ahora los tienes libre? ¿Tú qué harías? Yo dejaría una parte para inversión y otra para irme de viaje. Ok. Porque ahora 1,300, 5,000 dividido 1,300, digamos que sea la mitad, 600. Chicos, en menos de los 8 meses, en menos de 8 meses, tienen los $5,000 ahorrados. Si hacen lo que Miche está haciendo, una parte para inversión y una parte para los viajes. Ahora, si queremos irnos de viaje antes, no ponemos nada para la inversión, pero en menos de 4 meses ya tenemos esos 5,000, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante salir de deudas? Porque necesitamos liberar dinero para poder tener más en nuestro plan de gastos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos esos números? Si no los sabemos dónde están en un statement, están en digamos, cada mes o cada 3 meses, les deben mandar a ustedes cuánto se gastaron en la tarjeta. Ahí exactamente nos dice qué interés nos están cobrando de esas tarjetas. ¿Ok? Para que cuando ustedes, si quieren esa consultoría, saber cómo pueden salir de deudas, tengan esos números porque los vamos a necesitar, ¿verdad? Ahora, teniendo esos números, simplemente vamos a determinar
a qué tarjeta nos vamos a enfocar. Entonces, en este ejemplo, tienen que enfocarse en la tarjeta Platinum. Mandando el mínimo más los 200, va a salir de deudas en 2 años comparado a 21 años. Esto lo llamamos un plan de cancelación de deudas, o en inglés se dice un debt stacking, que basado en el interés y en el monto que nos están cobrando, vamos a crear esa estrategia. ¿Ok? Entonces, importante conocer esos números. Bueno, continuamos aquí. Déjame compartir otra vez la pantalla. Ok. Entonces vamos a crear un presupuesto inteligente, ¿verdad? Ya hablamos de por qué necesitamos para reducir gastos, tener prioridades, chicos, ¿verdad? Estaba teniendo una conversación con un amigo que también muchas personas nos dejamos influenciar por otras personas, basada en opiniones, también en que nos juzguen. Entonces, mi amigo me decía que él ahorita está viviendo en Barcelona. Y mi amigo me decía, no, es que aquí en Barcelona, Chris, es difícil de ahorrar. Es difícil de no gastar dinero. Porque es un ambiente de vida social. Entonces, me están invitando siempre a salir. Hey, vamos a tomarnos una cerveza aquí. Hey, vamos allí. Hey, vamos por acá. Entonces, muchas veces nos dejamos influenciar de ese círculo, pero nos atrasa de nuestros objetivos. De pronto pueden ser financieros, porque también pueden ser físicos, emocionales, mentales, espirituales. Entonces, también, ¿qué personas nos estamos rodeando? Y chicos, para poder hacer esto, no va a ser permanente, sino va a ser por un periodo de tiempo. Mientras ustedes, eh, como se dice, aprendemos la rutina y ya después la rutina más consistencia, ya creamos esa disciplina. Y ustedes se van a dar cuenta que en los próximos 2, 3, 5 años van a poder viajar más que las personas que a lo mejor no asistieron a este seminario. Entonces vamos a tener esas prioridades, reducir esos gastos innecesarios. Vamos a aplicar ese método que les acabé de hablar, que lo llaman bola de nieve o avalancha, y vamos ahora a empezar a separar ese dinero para ese viaje que tanto anhelamos, ¿verdad? Ya se hablé de la distribución del presupuesto, saber esos gastos fijos versus los gastos hormiga, que llaman, ¿cierto? Saber exacto que esos gastos hormiga o esos gastos innecesarios, si no tenemos prioridades, se nos va el dinero. Nomás saliendo a tomar algo con unos amigos. Un par de cervezas son 30, $50, $100. Y la noche se volvió en los 150 del mes que necesitamos ahorrar para irnos al final de octubre, de noviembre, para Islandia y Finlandia. Entonces, si ven esos cambios de mentalidad y de prioridades. Entonces, ¿queremos viajar o queremos seguir yendo a dónde va la gente hoy? A la esquina latina, aquí en New Brunswick, ¿cierto? O van a la esquina latina. No, y Micho, hoy estaba por ahí un promotor, es que una botella de yo no sé qué, $300. O sea, $300. Pero si yo acabo de venir de Colombia y esa botella cuesta 50.000 pesos, ¿no? Pero gente prefiere pagar los $300 en la botella que ahorrarlos para irse a Finlandia o Islandia al final de octubre. ¿Sí o no? Entonces, vamos ahora a crear ese fondo de viaje. Es crear algo automatizado. Si no tenemos esa consistencia de poner $20, $30 semanales, que son los 140 al mes, ¿cómo vamos a empezar a tener esa consistencia? Entonces, generemos algo. Hoy en día hay muchas aplicaciones hasta en el banco donde tú puedes poner de tu cuenta de checking a una de ahorros. Ahora, lo que yo recomiendo es que esa cuenta de ahorros tenga un interés mínimo 3, 4%. Entonces, otra cosa que vamos a hablar más adelante en otros seminarios, cuando Miche me invite,
es de organizarnos en esa parte de cómo empezar a ahorrar, ganar interés, cómo invertir y cómo crecer el dinero. Entonces, vamos a automatizar esos ahorros. Usa ingresos extra para acelerar. Chicos, ¿cuántas horas hay en el día? 24. ¿Cuántos días hay en la semana? 7. Quiere decir que hay 168 horas, ¿sí? 24 por 7. 168 horas a la semana. Entonces, ¿cuántas de esas horas a la semana estamos durmiendo? ¿Estamos haciendo actividades con la familia, personales? ¿Cuántas estamos trabajando? Hicieron un estudio en la Universidad de Harvard de cuántas personas tenían tiempo libre. Y calcularon que la gente, después de hacer todas sus actividades diarias, ¿verdad? Tenían entre 15 a 20 horas semanales, Miche, de que no sabían qué estaban haciendo con ese tiempo. Entonces, son 15 a 20 horas que si no las manejamos, podemos de pronto tener eso le llaman un side gig, un negocio extra o algo extra para tener nuevos ingresos. Y algo que yo le doy mucho crédito a Miche es que ella está motivadísima a enseñarle a personas cómo tener nuevas habilidades para generar ingresos, ¿verdad? Entonces, tomemos oportunidades para también aprender a cómo generar nuevos ingresos. Y vamos a definir esa meta concreta. Ya hablamos del destino y ya hablamos de las fechas. Entonces, volvamos a ver qué fechas son. Va a ser en marzo, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre. Hay diferentes viajes, chicos, para que empezamos a organizar, ¿verdad? Entonces, si les interesa alguno de estos viajes, pues contacten a Miche y que quieren empezar a unirse a una comunidad de organizarse para lograr ese viaje en ese mes que ustedes van a desear. ¿Ok? Bueno, entonces vamos aquí ya terminando. Entonces, el crecimiento, esa es una gráfica como para mostrar, bueno, la consistencia, semana, mensual, pasaron 3 meses, 6 meses, 9 meses. Wow, que el crecimiento del fondo de nuestro viaje. Entonces se vería así ese fondo. ¿Cómo se vería, Miche? Súper. Se ve bien, ¿cierto? Listo. Bueno, ¿va a ser ese resultado final? Ese resultado final es, vamos a empezar a trabajar para salir y terminar las deudas, estar sin deudas. Vamos a tener ese fondo de viaje listo y vamos a lograr eventualmente una libertad financiera. Porque la organización, más la consistencia, disciplina y compromiso con ustedes mismos, porque es el futuro de ustedes mismos, y cosas que yo enseño, chicos, yo las empecé a aplicar, tan pronto me las enseñaron. Ya llevo haciendo esto 10 años, de enseñarles, dar consultoría, dar mentoría a personas, familias, para que se organicen, tengan una estructura y puedan lograr esos objetivos finales. Que el objetivo final yo creo que de nosotros, la mayoría, Miche, es esa libertad de tiempo y libertad financiera, ¿verdad? Para que logramos esas más experiencias que nos van a ayudar también a pensar diferente, conocer nuevas culturas, de pronto volver a nuestros países y tener esa gratitud de la vida que llevamos. Porque muchos chicos quisieran estar en el lugar que ustedes están. Porque si ustedes están acá es para que quieren aprender y quieren empezar también a viajar. Más, si ya algunos también han viajado, ¿verdad? Entonces, bueno chicos, voy a abrir los últimos 10 minutos como para si hay preguntas de que quisieran aprender un poco más. Disparemos la grabación. Dame un segundo, dame un segundo.